¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Pues primero que nada quiero agradecerte por todo el apoyo que siempre nos has dado para que el Evangelio siga creciendo. Este mensaje que estás a punto de ver llega a ti y a miles de personas gracias a tu apoyo para que el Señor nos siga guiando por este camino que nos ha marcado. Comparte el Evangelio, es una manera muy fuerte de evangelizar. Y si visitas también nuestra página, vas a encontrar también mucho material que puede ser de tu interés. Ayúdanos, eres parte del equipo. Puedes ayudar también con un pequeño donativo, porque todo esto hace que el Evangelio se distribuya a muchísimas más personas. Y bueno, ya sin más, suscríbete, pon la campanita y acompáñame en esta reflexión que estoy seguro te hará de mucho provecho espiritual. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene detrás de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel». Entonces Juan dio este testimonio: «Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar en el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Los que me van siguiendo un poquito por ahí a través de las redes, veíamos la semana pasada en la homilía del domingo, y las lecturas, en fin, nos van acomodando este tiempo ordinario. Acabamos de salir de la Navidad, pero pues el primer domingo ordinario no lo pudimos celebrar porque se empalmaron las fechas este año, como ocurre en algunas ocasiones, en que cae encimada la Navidad y la Maternidad Divina caen encimadas en domingo. Eso va a hacer que también se encime la fiesta de la Epifanía, que siempre se celebra después de la fiesta de la Maternidad Divina. Y bueno, pues ahora celebramos el lunes, como otros años ha ocurrido. El lunes se celebra el bautismo del Señor y ahí arranca ya lo que llamamos el tiempo ordinario. Tiempo ordinario, que digamos lo ordinario del tiempo, es precisamente vivir la santidad, caminar con Jesús en este camino que Él nos va a ir proponiendo domingo tras domingo, día tras día. Para los que van siguiendo la liturgia diaria, nos van ayudando a caminar en santidad, que es el proyecto, porque en la santidad, mis hermanos, es en donde se puede ser feliz. El mundo nos propone otros caminos, pero la verdad son caminos que no nos llevan a la verdadera felicidad. Jesús con mucha razón decía, y de esto pues soy testigo: he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y este es el regalo de Dios, y esto es lo que nos ofrece a nosotros: tener vida, tener en abundancia, que yo la traduzco con ser felices, ser plenos en nuestra vida, ¿no? Entonces, este tiempo en la que la liturgia va llevando nuestra vida pues a crecer y a seguir a Jesucristo, porque este es el destino del cristiano: llegar a ser buenos discípulos. Ser buenos discípulos. Desafortunadamente, en nuestras comunidades, por situaciones históricas, ¿verdad?, que casi las podríamos remontar al siglo IV, hemos perdido un poquito de vista el tema del discipulado. Anteriormente, los maestros no eran como nuestros maestros de escuela hoy, que prácticamente incluso los maestros de las primarias pues se han convertido medio en catedráticos, o sea, nada más dan su clase. Y creo, no sé, que no podríamos decir nosotros
que seamos discípulos de alguien, es decir, alguien que nos enseñó en la escuela primaria o secundaria o profesional, o aquí, en la iglesia. Decían, soy discípulo de Juan el Bautista, tener seguidores. Soy discípulo del Nazareno, como le decían al principio a Jesús. Soy discípulo del Nazareno o de Cristo. Lo sigo. Y así tendríamos que las escuelas no existían como tales. Había maestros a los que la gente se adhería y esos eran los discípulos. Jesús nos encargó que vayamos y hagamos discípulos, pero esto no está en nuestra cabeza. No forma parte de nuestra visión en el mundo hoy, así como hoy, pues solamente en algunas partes tenemos reyes, pero aquí no tenemos reyes. Ya no tenemos esclavos. En fin, muchas de las cosas de aquel tiempo tenemos que entenderlas en la Biblia como eran en aquel tiempo. Así es como se vivía. Hoy ya nos olvidamos, por ejemplo, decir, Señor, todavía quizás algunos de ustedes, sobre todo quienes vengan de ranchos, le dicen, la esposa todavía dice, al esposo dice, mi Señor. Todavía tenemos esa visión de, es el dueño de algo, es el Señor de algo, ¿no es cierto? Hoy esto, decimos más bien, es el dueño. Entonces son ideas que ya no tenemos claras, ya no tenemos frescas en nuestro modo de vivir, porque nuestra cultura las ha ido dejando de lado. En muchas cosas que, bueno, el tema de la esclavitud, el tema de ese señorío que se quiere ejercer sobre las personas, etc. Pero sin embargo, por ejemplo, el tema del discipulado, ¿quién nos ha enseñado a nosotros a seguir al Señor, a ser buenos discípulos, buenos cristianos? Entonces la idea de la liturgia es irnos ayudando, convertirnos en discípulos de esta parroquia, de este párroco, de esta misión de hacer de nosotros buenos cristianos, de aprender a vivir conforme nos lo enseña el Evangelio, como nos lo enseña la Sagrada Escritura. El día de hoy pues iniciamos junto con Jesús el camino de la manifestación, es decir, darnos a conocer como cristianos. Este proceso se interrumpió un poquito, les digo, por el tema del bautismo que cae en lunes, cuando generalmente también se vive en domingo, y vamos viendo diferentes manifestaciones. La primera manifestación pues la tendríamos como Jesús que se manifiesta, se presenta, se hace visible Dios a los hombres, primeramente a los pastores. Se le presenta a esta gente humilde, sencilla. Más adelante tendríamos la Epifanía que celebrábamos la semana pasada, la manifestación del Señor, pero ahora a los pueblos, la universalidad. Estos tres hombres, que no sabemos quiénes eran exactamente, eran grandes sabios del tiempo, que vinieron, pues, en ese tiempo las estrellas marcaban el nacimiento de los reyes, entonces vinieron buscando al rey que ha nacido en Israel. Finalmente, pues son conducidos a donde está Jesús y ahí ven al rey de Israel. Se presenta como el rey del universo. Los hombres estos que representan a todos los pueblos de la tierra se postran ante él y lo reconocen como rey. El bautismo, y en estas primeras semanas la Iglesia nos invita primeramente bajo la visión del bautismo, donde Jesús se manifiesta al mundo a través del testimonio del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y se presenta así públicamente en su bautismo como el enviado, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. Ahora nos toca a nosotros manifestarnos también como discípulos. Manifestarnos como seguidores del Maestro, seguidores de Cristo. Y este es ahora nuestro trabajo.
darnos a conocer. Que la gente vea en nosotros verdaderos cristianos. Debemos de reconocer, pero que estarán de acuerdo conmigo, que en general los cristianos, particularmente los católicos, pasamos desapercibidos. Vivimos en un continuo anonimato. O podríamos decir que la gente, cuando nos ve, dice: mira, Luis es un cristiano, María es una cristiana, Jorge es un cristiano. ¿No es verdad que cuando alguien se pasa con los hermanos separados, o cuando alguien empieza dentro de los católicos a traer su Biblia en la mano, no es verdad que decimos: ya se fue con los protestantes? ¿No? O ya se hizo hermano o hermana, porque así se llaman ellos, ¿verdad? Entre ellos se dicen muchos hermanos, cosa que entre nosotros no. El compañero. No, hombre, compañeros son los de la escuela o del trabajo. No nos decimos hermanos, y eso somos, hijos del mismo Padre. No decimos todos Padre Nuestro, pero no nos decimos hermanos. Y los protestantes sí, entonces ya sí su hermano, ya sí su hermana. Qué mal, ¿no? Qué mal que cuando uno se cambia de religión, adopte lo que es propiamente la vida cristiana. A mí lo que me causa una tristeza terrible, cuando no es se hizo protestante o se hizo hermano, sino lo más triste, hermanos, es cuando dicen se hizo cristiano, Jesucristo en su. Pues ¿qué hora entonces? A ver, cuando alguien te pregunta a ti, en la escuela, en el trabajo, tu religión, ¿qué dices que eres? Católico, ¿verdad? Pues muy mal. No somos católicos. Somos cristianos que pertenecemos a la Iglesia Católica. Pero yo tengo que presentarme como cristiano, o debería, ¿no es cierto? Porque eso soy. Que a veces les digo, y fíjense, con mucha tristeza, pero a veces digo, sí, se hizo cristiano porque antes era muy mal cristiano. Si acaso venía a misa. Y luego vinieron los protestantes, los hermanos separados, y se lo llevaron, lo evangelizaron, lo hicieron discípulo de Jesucristo, y ahora dice, ahora soy cristiano. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror, hermanos, que ustedes no sepan que son cristianos! Que los niños no sepan que son cristianos. Que no entendamos qué es ser cristiano. Y entonces el cristiano católico pasa desapercibido. Nadie nos conoce. Nadie nos reconoce como cristianos. Nos ven ser y hacer las mismas cosas que los no cristianos hacen. Tratamos mal a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los empleados, a los vecinos, igual que los paganos. Hacemos a veces nuestros negocios igual que ellos. Golpeamos, ofendemos, levantamos falsos. Todo eso que confesamos. ¿En qué nos distinguimos entonces? Hace muchos años he contado esta anécdota porque se me hace muy iluminadora, me pasó a mí. Yo antes de ser sacerdote
Yo entré a los 30 años al seminario, entonces trabajé durante mucho tiempo. Terminé mi carrera, mis estudios y demás. Y en el trabajo, pues yo empecé a seguir a Jesús, ¿verdad? Ya de una manera más seria, como un verdadero discípulo, siguiéndolo a Él, buscando hacer las cosas que Él nos pide en la Escritura, más o menos desde los 19 años, 19, 20 años. Ahí empezó mi camino como un verdadero discípulo de Cristo y trato de ser cristiano. Todavía no me sale bien, pero le echo ganas y me entiendo que esto es lo que tengo que llegar a ser, un buen cristiano. Y bueno, pues toda mi vida, y por eso me metí al seminario, he tratado de que toda la gente entienda esto y vea en el camino de Jesús el camino de la felicidad. Ahí donde yo trabajaba, en una empresa donde trabajaba, estuve tratando de evangelizar a un buen amigo ahí. Y un día como que lo harté un poco, o mucho. Y entonces me dijo, mira, Ernesto, te agradezco mucho que me invites y todo esto, pero mira, la verdad, y me nombró ahí un par de compañeros que eran practicantes, que venían a misa. Dice, mira, fulano y mangano, ¿qué me diferencia a mí de ellos? Ellos también, como tú, van a misa y hacen las cosas. Pero aquí en el negocio, cuando viajamos, hacemos las mismas cosas. Se van con mujeres conmigo, nos embriagamos. Pues como se dice en el argot mexicano, me mataron el gallo. Pues ya que le dices, ante ese argumento, difícil, ¿no? Es difícil, créanme. Es difícil ver hoy a los cristianos en acción. Es difícil. Es difícil que nos reconozcan en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros talleres, en donde nos movemos como seguidores de Jesucristo. Generalmente no estudiamos la Biblia, por eso no la traemos, no la conocemos. Yo les puedo decir, como dice San Juan en el capítulo 24, y todos van a decir, 24. ¿Cuántos capítulos tiene San Juan? Guess. Tiene nomás 21. Pero si ustedes a alguien les dice que, como dice San Juan en el capítulo 24, no debes de fastidiar a tu vecino más de lo que le es capaz, y eso dice el Señor, tú vas a decir, ay, perdón, sí es cierto, ¿verdad? ¿Cuál capítulo 24? No hay capítulo 24. Eso se lo inventó el pelado. Pero tú, ¿verdad? Porque no la conocemos, no la tenemos, no la traemos. Somos, como se dice, cristianos light. Solamente sacramentalizados, es decir, decía un amigo, cristianos de 3 aguas. El agua del bautismo, ¿sí? Luego el agua de la boda y el agua del funeral. Cristianos de 3 aguas. No son los peores, ni a misa vienen, ¿verdad? Pero una parte, imagínense ustedes que dentro de los católicos representa solamente el 12% de todos los católicos bautizados del mundo. El 12% viene a misa. Eso quiere decir que el 88% no viene ni siquiera a misa. Imagínense cómo está el asunto. Cristianos de sacramentos. Mucha gente cuando estaba en la parroquia me decía, ay, padre, es que ya quiero terminar, ya nomás le falta la primera comunión. Y ya terminé. ¿Terminó de qué, señora? Es como si me dice que su hijo ya pasó 3er año de primaria, ya se acabó la escuela. Le faltan todavía para terminar la primaria.
y luego la secundaria, y por lo menos la preparatoria, y luego dígame que ya terminó. Y ni ahí, una carrera técnica, luego síguele si puedes una profesional, y luego sigues con una maestría, y luego un doctorado, y luego le sigues leyendo. ¿Y cuándo terminas de aprender? Nunca. Igual aquí. Pero esta es la realidad. Por eso, hermanos, hoy, al iniciar este nuevo año, es el tiempo de manifestarnos como verdaderos cristianos, hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo como Jesús. Es el tiempo en que quien nos vea pueda señalarnos igual que Juan. Ese es el Cordero de Dios. Yo lo vi. Está lleno de Espíritu Santo. Esa es María, Luisa, Jorge, Hernán. Es un hijo de Dios, es un verdadero cristiano. Se porta en su familia, en su casa, en su negocio. Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Lo reconoces por cómo habla, por cómo piensa, por cómo lleva a su familia, por cómo lleva sus negocios. No hay duda. Ese es el Cordero de Dios, dice Juan. Yo lo vi, soy testigo. Así tenemos que manifestarnos. Que la gente nos vea actuar, pensar, sentir, hablar, trabajar, educar, ser cristiano. Por eso no es algo que se aprende en un libro, en un catecismo. Se aprende en la vida, con la familia, con los maestros de la vida que son los padres, que a lo mejor nosotros no los tuvimos. Yo tampoco los tuve, hermanos. Mis papás no son diferentes que la mayoría. Puedo decir que hasta los 19 años fui un cristiano practicante, un católico practicante, pero yo no me reconocía cristiano. Igual que ustedes me preguntaban qué soy, decía soy católico. Hoy si alguien me preguntara, ahora como estoy un poquito aquí de descanso, no uso mi alzacuello. Pero si alguien me preguntara, oiga, ¿usted de qué religión es? Tendría que decir que soy cristiano. Porque eso soy, o quiero ser, o me esfuerzo por ser. Como todos tengo también mi carácter. O sea, el enojarse no quiere decir que uno, ¿qué? Pues no. Huerco está friegue. Ya, párale, tu cuento. Par de nalgadas. Órale, póngase de cinta. Si no le saco como decía mi papá, te voy a llevar al psicólogo y se desabrochar el pantalón. No, pues su pelo. No, al psicólogo no, papá, al psicólogo no. Par de cintaras se enderezaba la vida. Es que la diferencia del cristiano es que el cristiano lee la Escritura. Por eso siempre los ven con sus Biblias. Contá las suyas, a ver. A lo mejor en la casa. Vean ustedes a los protestantes cómo van al culto. ¿Así como ustedes? No. Llevan su Biblia. Díganle a un protestante que les enseñe su Biblia y la van a ver toda subrayada, con notas. A ver, sígueme la tuya. Si es que hay, va. Les digo, cuando doy el curso de iniciación cristiana, por favor, la semana que entra se traen toda su Biblia, por favor, ¿eh? Y ya la semana siguiente llegan con sus Biblias todos para el curso, ¿no? Y se oye un ruidito y se oye así. Son de esas Biblias que nos dieron en la primera comunión o cuando nos casamos, es que tienen el canto de oro, que vienen las hojas pegadas, y no se ha fijado que están despegando las hojas. Nunca la habían oído, visto, sentido, ni tocado. Ellos leen la Escritura, el cristiano lee la Escritura y busca que su vida vaya caminando conforme a ella. Y claro, para ello pues es necesario tener una vida de oración. Aquí la raza nomás
Hombre, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ahí te vas. Si acaso. El Padre nuestro correteado, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tu reino, amén. Decía un amigo, no, yo rezo el rosario como en 12 minutos. Ay, Carlito. Gracias contigo, eterno, porque Dios te puso en una María, María, Dios, por pecador, por María, gracias contigo, eterno, porque Dios te puso en María, por pecador. Orar, hermanos, hablar con Dios, hablar con Dios, hablar con Dios. Platicó un misionero que iba al penal del estado y que había un chico que se había drogado tanto que ya le había afectado su cabeza, pero ahí estaba preso. Tendría como unos 18, 19 años, pero estaba ya afectado de su cabeza, ¿no? Y me decía este amigo mío que era misionero, que cuando estaba predicando venía y se sentaba así a la orilla del ambón. Y el misionero, el padre estaba hablando a propósito de esto, ¿no? Su homilía estaba en la línea de la oración. Y entonces, no sé cómo se llamaba, voy a inventar un nombre, ¿verdad, Luis? Tú también, Luis, habla con Dios, le dice. A ver, habla con Dios. Y como estaba malito, ¿verdad? O sea, ya afectado su cabeza, dijo, hola, Señor Dios. Y dice él, eso es una oración. En su incapacidad, hola, Señor Dios. ¿No podremos nosotros decir eso? Hola, Señor Dios. Hola, Señor Dios. Cuando te levantas, buenos días, Señor. Cosas que nos sonarían ilógicas, ¿verdad? Pero no es cierto que preguntamos a los de la casa, ¿cómo amaneciste? Señor, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está todo en el cielo? ¿Todo bien? Porque aquí en mi casa está medio desordenado, así que a ver si me ayudas. Es hablar con una persona, hay que orar. Dice Santa Teresa, no se trata de echar muchas grandes palabras, ni de decir cosas muy sabias. Dice, es tratar de amor con el amado. Es hablar de amor con el amado. Eso es orar. Pero también es importante la ascesis que se llama. Es decir, tener control de nosotros, el ayuno, que hoy casi está desaparecido. No se trata de ponerse a pan y agua, no. Pero se trata de que se me antojó un chocolate ahorita. Bueno, al rato. Y me aguanto. Porque cuando venga el pecado también te voy a tener que decirle, bueno, al rato. Y ahí me lo voy paseando todo el día, al rato y al rato y al rato. ¿Sí? La ascesis, el control, el dominio propio. A través del vaso de agua que no me tomo, del refresco que no me tomo, del cine al que no voy hoy. Son pequeñas cositas, si se fijan. Pero nos van ayudando para luego, cuando venga el pecado, echarlo por un lado, ¿no? Y ustedes, papás, tienen que llegar a decir como San Pablo, dice en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el verso 1. Sean, mijos, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Por eso, en los sacerdotes, es una responsabilidad terrible. Sean imitadores míos, hermano. Imagínense nada más, en todo menos en el carácter, porque de repente se me descontrola. Sean imitadores míos. Ay, Carlitos, qué difícil, ¿no? Poder llegar a decir,
sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo Jesús. Y así le dice Pablo a su comunidad, sean imitadores míos. Nuestra vida en todo momento debe ser imitable, pues nosotros estamos viviendo o buscando vivir según el Evangelio de Cristo, que es lo que le decía. ¿Y usted, padre, y es así? No. I'm in the track. Ahí voy detrás. Ya me metí al carril. Y ahí sigo. Si ustedes siguen unas vías de tren, forzosamente llegan a alguna parte. Nomás no se salgan de la vía del tren. Más que cuando venga el tren, ¿verdad? Si no lo presta. Pero si siguen las vías del tren, van a llegar a algún lugar. Si ustedes siguen el camino del Evangelio, van a llegar a Cristo. Van a llegar a ser santos. A lo mejor no van a estar en un altar. Hay muchos santos que no están en altares. Tenemos a San Benedicto XVI. No está en un altar, es un santo. Y así como él, tantos otros no son canónicos, es decir, la iglesia no los declara todavía santos. Pero no importa. Están buscando vivir el Evangelio de Cristo. Y esto es posible, ¿por qué? Porque como en Jesús, todos tenemos Espíritu Santo. Todos los bautizados. Sí es posible, hermano. Sí es posible. Basta que nos decidamos a meternos al track, a la Escritura, y tratar hasta donde nuestras fuerzas den y hasta donde Dios nos ayude, tratar de hacer lo que dice ahí. Ese es el track. Ya me monté, ahora camínale. Es un camino. Y ahora sí, ven ese muchacho que va caminando por esas vías. Ese joven, esa mujer, esa madre de familia, es cristiano. Va en el camino al cielo. Va en el camino a la santidad, a la felicidad. Tenemos que trabajar, entonces. Tenemos que trabajar en la ascesis para evitar las tentaciones. Todos los días nos llegan. Jesús nos dice, Mateo 18:8, si tu mano, tu pie o tu ojo te son ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos. Es difícil, sí, no se trata de encontrarse una mano. Es que a veces es difícil dejar una mala amistad, ¿no es cierto? Es mi compadre, es mi amigo toda la vida. ¿Qué sé yo? Mi novia, mi novio que me hace propuestas medio raras. Pues ni tan raras, ¿verdad? Se va haciendo normal todo esto. Qué difícil es arrancárselo, ¿verdad? Y dice, y tíralo lejos para que ni siquiera puedas ir por él. Por eso la ascesis es importante, porque nos va dando fuerza. Por eso la oración es importante, porque nos va dando fuerza. Y es fundamental que hoy, quizás más que nunca, el cristiano se haga visible a la gente para que ésta vea que sí es posible vivir de manera diferente y que en la vida que nos ha propuesto el Señor, todo es mucho mejor que lo que nos ofrece el mundo, mucho mejor. Pero necesitamos ver a un buen cristiano que disfruta con su familia, que se lleva diferente con su familia, que se lleva diferente, que tiene felicidad, que la felicidad no le viene de un vaso de vino, ni le viene de una droga, ni le viene del sexo, sino le viene del alma. Y por eso siempre está bien. Porque le brota desde adentro, donde vive el Espíritu Santo en el alma. Y tienen que ver eso, porque si no, no nos van a creer. Tenemos que ser invitación para el mundo. Invitación para el mundo. Hermanos, recuerden, hay un texto muy importante en 1 de Juan, capítulo 2, verso 17, en donde San Juan nos dice que la vida y todos sus placeres y todo esto que nos parece muy bonito, la moda y otras cosas, todo eso pasa, hermano. Y a veces pasa muy rápido. Y ahí no está la felicidad. La felicidad está en seguir a Cristo, en convertirnos en auténticos discípulos del Señor. Si la sociedad está como está, es porque los cristianos
permanecemos escondidos en la tibieza. Esto no permite que haya un testimonio continuo que invite a las demás a unirse a nuestra iglesia, no como parte de una celebración, sino como un verdadero discípulo en Cristo. Pero bueno, podemos empezar en la celebración, atrayendo a algunos. Todavía, miren, hay muchos espacios vacíos hoy. Hay que llenarlos. ¿Y quién nos va a llenar? ¿Quién va a traer esa gente que va a llenar esos espacios? Tú. Ustedes. Con su ejemplo, con su invitación, atrayéndolos, jalándolos con su vida. Que la gente vea que el cristiano es feliz, que su matrimonio es diferente a los demás, que su relación de esposos es diferente, que su relación con los hijos y con los padres es diferente, para que la gente diga, yo quiero ser como él. Pero si siempre nos ven igual que los demás, si seguimos escondidos en la tibieza. En los primeros 4 siglos eran visibles. Los cristianos eran visibles. Y por eso el cristianismo creció rápidamente, porque eran cristianos y querían hacerse cristianos, querían vivir como los cristianos, querían tener la paz de los cristianos, los veían morir y morir hasta gozosos. ¿Qué les pasa? Crecía y crecía y crecía. Imagínense, en 4 siglos se había evangelizado todo el mundo conocido. Roma, la pagana, se hizo cristiana. Los veían a sus familias, veían cómo se llevaban entre ellos. Oye hermano, oye hermana, te necesitas, te ayudas, te presto, taca, 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 taca. Bastaría con leer los primeros 4 capítulos de los libros de los Hechos de los Apóstoles para que veamos el tenor de vida de esta gente. Y por eso la gente se hacía cristiana, porque veían cómo se llevaban, cómo llevaban sus relaciones entre ellos. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Nos da miedo presentarnos? A ellos también a lo mejor les daba temor. Pero dice Jesús, no teman, los van a perseguir, pero yo he vencido al mundo, ustedes van a vencer junto conmigo. Juan 16:33. Tenemos que iniciar este camino juntos, hermanos. Seguir el camino de Cristo y que todos se den cuenta de que seguimos al Cordero, ese que presentó Juan hace casi 21 siglos. Vamos siguiendo al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, el que bautiza con Espíritu Santo, el que nos da poder sobre nuestras tentaciones, el que hace que nuestro corazón se expanda al amor y que la paz sea un don inalterable en el corazón del hombre. Seguidor de Cristo, que la gente nos vea que somos cristianos, que nuestra vida es cristiana, que nuestra vida sea lo que los invite a entrar a la vida cristiana. Por eso, al iniciar el año litúrgico, en esta etapa que llamamos ordinaria, la Iglesia nos invita a que salgamos a la luz y que vivamos como cristianos, que llevemos una vida llena de amor entre nosotros. Hermano, hermana, ¿cómo está? Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué necesita? Una vida llena de alegría, de paz, que invite a los demás a vivir como nosotros. Somos la invitación de Cristo. Cada uno de ustedes es la invitación de Cristo. Jesús irá delante de nosotros durante todo este año en el caminar litúrgico. Y la liturgia dominical nos continuará guiando para que podamos continuar la misión que Jesús nos dejó entre nosotros. Instaurar el reino y hacer discípulos para que todos puedan vivir la vida y la vivan en abundancia. Unámonos todos en esta misión. Salgamos de la tibieza,
salgamos del anonimato, tomemos nuestra Biblia, empecemos a ser auténticos cristianos y a dar testimonio de que somos seguidores del Maestro. Alabado sea Jesucristo.